Ni siquiera ha comenzado la temporada 2026-2027 y ya ha iniciado como un rumor bastante fuerte. Varias fuentes, perdón, importantes como que han salido a hablar de ello y sinceramente no podía, por así decirlo, como negar el hecho. Más que nada, no solo por el jugador en sí, que digamos que ha sido como bastante en particular para en esta temporada en particular, quizás no necesariamente por cosas positivas, pero también por el hecho del club interesado en particular, el cual quisiera los servicios de este jugador. Muy buenas a todos, espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Bueno, como verán en la miniatura del video, sí, tocará hablar de Sabio Moreira, alias Sabiño. Jugador actual de Manchester City, extremo por derecha, aunque también puede jugar por la banda izquierda. Que, bueno, para los que son seguidores de este canal sabrán que es un jugador que, no, de una digo, no es que le tenga mala personalmente, porque obviamente no me ha hecho algo en particular a mí como para tenerle mala, pero sí sabrán, y sobre todo en algunos videos en particulares, que digamos que mi opinión en sí con este jugador en particular tiende a ser bastante, sí, bastante negativa. Pero en el sentido de lo futbolístico, obviamente. Porque estamos hablando de un jugador que, sobre todo en esta temporada en particular, se ha caracterizado por simplemente, ni siquiera te diría que aparecer en los momentos más importantes, sino por ser un jugador que llega a ser intrascendente. Así como en su momento nos quejábamos de que Phil Foden, sobre todo en esta segunda vuelta, se caracterizaba por directamente no colaborar en lo más mínimo. Acá con Savinho pasa algo bastante similar, ¿no? Un jugador que, insisto, en esta temporada en particular, aunque ya igualmente la temporada anterior, o sea, la 24-25, tenía ya como, se le veía como ciertos síntomas, por así decirlo, como que, digámoslo así, en esta temporada como que pasaba algo bastante similar, pero también particular a la vez. ¿Por qué? Porque, ¿será porque Pep Guardiola le da mucha confianza a Savinho? Yo creo que sí, pero llegaban momentos en los que Savinho, como que tú le veías las ganas de querer hacer algo y no terminaba concretando nada. No era como Phil Foden que, como que el loco, por así decirlo, intentaba como asegurar una jugada o intentar dar un pase y terminaba obviamente en nada a fin de cuentas, pero Savinho era como, daba hasta rabia verlo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, básicamente estoy diciendo que Savinho es un típico jugador que, por así decirlo, tú lo ves mucho en cancha, pero que a la hora de la verdad como que no colabora, no genera nada. Y en ese sentido en particular, por eso decía, un jugador bastante particular. No por cosas positivas, sinceramente, pero que igual un tema que personalmente no podía dejarlo de lado. ¿Esto por qué? Porque hace varios días han salido rumores. Típico, ¿no? Rumores de fichaje, rumores de salidas en este caso. Bueno, que valga la redundancia a quien se lo preguntes. Obviamente, si me lo preguntas a mí, esto es más una salida. Y si se lo preguntas a la fanática de la cual voy a hacer mención ahora mismo, para ellos sería un fichaje, o hipotético o posible fichaje. Y estamos hablando de Tottenham. Sí, el famoso club que se hace llamar parte del Big Six, y esto no lo digo como cargada, es como, creo que futbolísticamente estamos todos de acuerdo que Tottenham hace ya 3 temporadas que dejó ser, por así decirlo, un equipo tan dominante. En ese caso, yo que sé, darle el puesto a Aston Villa. Quizás Newcastle, pero Newcastle también pegó un bajón bastante considerable, pero bueno. Aún así, es interesante, porque no sé si saben que cuando comenzó la temporada 2025-2026, Savinho estaba siendo sondeado por Tottenham. Pero aquí el contexto era muy diferente. ¿Por qué? Porque Savinho venía de una 24-25 nefasta. Para mí, en general, ninguno jugador así como se salva realmente. Te diría que Haaland, pero a Haaland le pasó lo mismo. Irónicamente, a Haaland le pasó lo mismo que a su yo, por así decirlo, de esta temporada. Una buena primera rueda, por así decirlo, excelente, pero una segunda rueda para el olvido, a tal punto de que hasta algunos como que decían, Haaland realmente está haciendo un aporte. Pero aquí la cuestión en particular es, claro, Savinho estaba siendo sondeado por Tottenham. Sí, es verdad que en la temporada 2024-25
era más rotación. Bueno, desde que llegó al City prácticamente siempre fue como una especie de rotación o suplente, pero un suplente de garantía, así bastante joven, porque estamos hablando de un jugador que al momento que estoy grabando este video tiene creo que 21 años, pero a puertas de cumplir 22. Es de la generación 2004. O sea, para que se hagan una idea, tiene mi edad. O sea, tiene carrera por delante. Pero como les decía, un jugador que, y no solo en esta temporada, sino así como haciendo la síntesis en general, han sido dos temporadas en las cuales, y perdónenme la palabra, Savinho no me ha aportado así nada considerablemente. Ahora bien, no van a faltar los que digan, no, que Savinho, ¿cómo que no fue importante en algún partido? No, evidentemente en algún partido fue importante o trascendental. No estoy diciendo que en algún momento no le haya sido, pero hay que ser realistas también. Savinho es un jugador que no, yo lo diría de esta manera, creo que la Premier League le quedó bastante grande. Obviamente pasar de la liga española a la liga inglesa igual es un salto considerable. Estamos hablando de un fútbol aquí que es, o sea, es muy físico, que tienes que saber tácticas, básicamente ser una especie de matemático futbolístico al instante. En cambio, la liga española es intensa, pero más colaborativa, o sea, perdón, más elaborativa. Por eso que algunos, por ejemplo, se atreven a decir que, por ejemplo, la liga española es como hasta un poco lenta, pero es precisamente eso porque como que, no sé, tú lo ves y, me refiero a un partido promedio de la Liga Española, obviamente sin, o sea, omitiendo el Barcelona y Real Madrid, que son como los dos clubes, pero que viven en otra realidad, por así decirlo, futbolísticamente hablando, y te das cuenta de que es un fútbol bastante distinto, que capaz a Samio le supo convenir en su momento, pero que la Liga Inglesa o la Premier League, bueno, en general la competencia inglesa como que se ha notado que es otro ritmo. Y esto lo digo más que nada así como una especie de intentar entender por qué quizás a Sabio le costó más adaptarse a la liga inglesa. Pero aquí lo que nos compete es, ¿por qué no se vendió Savinho si supuestamente ya habían, por así decirlo, como con cierto consorcio por parte del Tottenham y el Manchester City en venderlo? Muy simple, porque Savinho venía recién, o sea, estamos hablando de un jugador que vino hace apenas 2 temporadas, más específicamente hace 2 años en particular. Entonces, claro, es como, ¿en serio este jugador me va a durar apenas un año? Y encima, o sea, un año, en realidad una temporada, y que encima aparte, uno, se lo estoy vendiendo a un rival directo, y dos, uno bastante joven. Claro, uno en su momento decía Savinho no tuvo la mejor temporada, pero es bastante joven. En algún momento, y de hecho yo en su momento pensé que Savinho podía ser hasta el reemplazo, por así decirlo, de Jeremy Doku, más que nada porque, y no es que estoy diciendo reemplazo así como que si Jeremy Doku, bueno, todos los que hemos visto en Manchester City sabemos que Jeremy Doku recién ahora como que empezó a ser mega importante, pero antes como que le costaba, rotaba entre titularidad y suplencia. Y todos dábamos por hecho de que Savinho en algún momento le iba a quitar el puesto. Ironías de la vida, ¿no? Ahora se volteó todo. Y eso que Toco también es un jugador joven, pero creo que apenas unos 2 años mayor que el atacante brasileño. Pero en sí no se vendió a Savinho más que nada porque, claro, venía recién llegado, lo estás vendiendo a un club, o sea, a un rival directo. Y encima en particular, claro, quizás no era el momento adecuado, tipo, dale, le puedes dar una oportunidad. Al menos eso es lo que creo que pasó en el papel. Ahora bien, con lo que ha pasado en esta temporada y sobre todo con las actuaciones que ha tenido Sabio, aquí la cuestión es, ahora, ¿vale la pena venderlo? Yo aquí, la verdad es que aquí bastante discusión, sinceramente. Porque podemos recaer en lo mismo, de que no, Samiño todavía es joven, puede seguir apuntando, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos ya no ante el Manchester City de Pep Guardiola, sino ante un Manchester City que muy seguramente lo dirigirá Enzo Maresca. Bueno, al momento que estoy grabando este video todavía no se ha confirmado nada al respecto sobre el nuevo, vaya, el siguiente nuevo entrenador de Manchester City, pero todo hace indicar que Enzo Maresca asumirá el papel. Y aquí el tema es que si, como he dicho, y que espero que le hayan prestado atención, Pep Guardiola le daba mucha confianza a Savinho. Ahora bien, ahora que Pep Guardiola se fue, o bueno, más que se fue, digamos que ya no es entrenador, porque como tal, digamos que técnicamente sigue en el City, pero de otra forma, básicamente director de City Group.
Por eso digo que técnicamente como que no se fue, solo que digamos que cambió de bando, o sea, cambió de banquillo, en vez de banquillo con los jugadores, banquillo en la mesa directiva, o ejecutiva, valga la redundancia. Claro, ahora que no esté Guardiola, Savinho se sentirá, será parte de la consideración, no solo de Maresca, hipotéticamente hablando, sino de del siguiente entrenador. Y ese es el tema. Y bueno, también obviamente por el nivel futbolístico que ha dado Xavi, o sea, tampoco vamos a omitir una cosa, Savinho, o sea, ya lo dije, pero así de manera muy sistemática y muy resumida, y que para que se entienda de forma muy clara, Savinho ha sido de los peores jugadores del Manchester City, en ataque al menos me refiero, porque ¿qué quieren que les diga? Partido en que entraba, incluso era titular, no te generaba casi nada. Es verdad que hubieron partidos en los que sí, por ejemplo, se veía un Savinho más motivado, pero que aún así no llegaba a concretar o a generar nada. Algunos dirán que es una pizca de mala suerte, otros dirán que simplemente ese es el nivel al cual ha llegado Savinho, pero yo personalmente me atrevería a decir que, como decía antes, creo que, y no solo la Premier League en general, ojo, sino en general creo que la nivel competición inglesa, a Savinho la Premier League le quedó gigante. Creo que para mí vendría siendo como una respuesta, personalmente, ojo, para mí una respuesta más más acorde, ¿no? O capaz que simplemente el Manchester City no era su lugar. Y también no lo culpo. Tienes que competir el puesto con Jeremy Doku, con Phil Foden, que también puede jugar de extremo. Ahora con Antoine Semenyo, con Ryan Cherky. Igual Savinho estaba jodido. Y eso súmale que al principio tenías a Oscar Bob, que Oscar Bob tampoco era la gran cosa al lado de Savinho, pero que Pep Guardiola también le daba mucha confianza. Entonces, claro. Aquí vuelvo a hacer la pregunta, ¿conviene venderlo? Y mi respuesta, yo sé que muchos van a tener respuestas diferentes, pero yo me hago responsable con lo que voy a decir. Personalmente, sí, conviene venderlo. Sé obviamente que han pasado solamente 2 años, que es joven todavía, tiene bastante proyección por delante, pero ya me ha quedado claro una cosa. Savinho se le ha intentado buscar puestos, inclusive creo que una vez jugó de falso 9, o sea, qué carajo Guardiola. Y me he dado cuenta de una cosa, que Savinho como que no le da. Es bastante veloz, es bastante regateador, nadie le niega eso, pero no llega como a concretar absolutamente nada. Entonces a mí, ¿qué me da a entender? Que Savinho como que en el fondo es consciente que no va a ser nunca titular así por méritos propios. O al menos, no sé, como que me da a entender que Savinho sabe en el fondo que él no es nadie ante los atacantes del Manchester City. Y esa clase de jugadores con... O sea, no estoy diciendo que Savinho haya dicho, o sea, eso. Que no se malentienda. Es lo que meramente estoy interpretando. Entonces, como que tener esa clase de jugadores así como, no sé, así como bajoneados no sirve. Necesitamos jugadores con carácter, que aunque sepan que vienen a ser suplentes, que intenten jugárselo un poco. Y sé que me van a llamar hipócrita diciendo que está Omar Marmuch, que es suplente de Haaland, pero Omar por lo menos lo intenta, ¿sabes? Lo intenta. En cambio Savinho, bueno, y también para qué mandar con cosas, al menos Omar Marmuch ha hecho algunos humanos, bastante más goles que de los que ha hecho Savinho. Más específicamente, Savinho, bueno, según había investigado, ha jugado un total de 82 partidos, 2 goles. Encima uno de ellos me acuerdo que fue un autogol, por así decirlo, y 9 asistencias, que de esas 9 asistencias la gran mayoría vienen por la temporada 2024-25, que vaya coincidencia fue la peor temporada del City de la era de Pep Guardiola. Ahora sí, pese a ello, por si ustedes se preguntan, ok, si Savinho supuestamente quiere irse, o al menos el Tottenham está interesado en comprarlo, ¿por cuánto sería su tasación? ¿Cuánto se pagaría por Savinho? Esto es acorde a que supuestamente el Tottenham originalmente en 2024, o sea, a comienzo de la temporada 2025-2026, perdón, supuestamente querían pagar como unos 60 o 80 millones de euros. Hay que ser realistas, sobre todo por la temporada tan baja que ha hecho Savinho. Aún es joven, sí, pero sobre todo el nivel futbolístico que ha demostrado, creo que a lo máximo podemos sacar unos 45 55 millones de euros, que malo no es, pero claro, evidentemente, para cómo originalmente el Tottenham venía a comprarlo, claro. Entonces es como que salimos perdiendo. Pero de todas formas, si me preguntan, para mí
Me parece un precio razonable. Obviamente se le podría sacar más plata teniendo en cuenta que Samiño, como digo, es joven. O sea, tiene mi edad, 22 años. O sea, bueno, creo que todavía no, pero, o sea, juventud le sobra. Y claro, entonces yo personalmente lo vendería, en resumen, básicamente porque en los 2 años que he estado en Manchester City, que sé, es muy poco tiempo, pero no ha dado el nivel, no ha dado la talla. Y sobre todo porque en esta temporada, que ya se puede decir que es la ex temporada para este punto, también me he dado a entender que Savinho es un jugador que, no sé, como que se le veía hasta taimado, por así decirlo, como que esa clase de actitudes no van con el club, sinceramente. Y en ese sentido yo creo que una salida para el brasileño no solo le haría bien para el Manchester City lo económico, sino que también le haría bien al mismo Savinho, porque como decía, tienes que competir con Marmoush, tienes que competir con Cherki, tienes que competir con Doku, tienes que competir ahora con Semenyo, y tienes que competir con algunas veces con Phil Foden, o sea, está jodido la cosa, pero bastante, bastante jodido para él. Y que personalmente creo que una salida, y lo digo más que nada porque Sabiño, mala persona no me parece. O sea, no es como que, no, quiero que lo venda porque me cae mal. No, Sabiño ha demostrado dentro de todo ser un profesional que nunca se ha metido, al menos que yo sepa, en polémicas grandes. Y espero de todo corazón, si es que se llegase a concretar algo, porque obviamente esto es meramente rumor, no estoy así como aquí afirmando que sí va a suceder, como en su video hice el famoso Rodrigo se va a Real Madrid, obviamente es un rumor, pero que claro, hice ese video en particular porque fue un rumor que se estaba teniendo mucho en consideración. Y acá pasa lo mismo. Por eso es que estoy haciendo este video. No necesariamente porque se va a cumplir, sino porque es un rumor tan fuerte que se volvió, por así decirlo, a resurgir con tantas ganas que no podía omitir esta situación. Y ya para finalizar, si se me preguntan, ¿Sabiño te daría pena que se vaya? Va a sonar feo de mi parte, pero la verdad es que no, sinceramente. Porque no te diría tampoco que fue plata mal gastada, por así decirlo. Bueno, lo digo más que nada porque Sabiño lo fichamos creo que por 35 millones de euros. Entonces sería como, no es tanta pérdida de plata, la verdad. De hecho, hasta se puede decir que se realzó un poco su valor. Bueno, se disminuyó un poco, pero igual se realzó dentro de lo que cabe. Pero claro, el tema es ese. Sabiño en el Manchester City, o al menos para el funcionamiento del club, no. Las cosas como son, no ha rendido lo suficiente. Aparte que no han sido estadísticas bastante buenas. Y sé que lo que van a decir. Sé lo que van a decir. Pero David Sabiño no ha tenido tantas oportunidades. City fue más suplente. Sí, lo sé, obviamente. Pero si tú eres como fichaje, tampoco vengas a reclamar, no, por la falta de minutos. Intenta ganarte un puesto. Intenta ganarte un puesto. Y encima en esta temporada. Hubieron, y vamos a ser honestos, hubieron partidos en los que Sabiño fue titular cuando claramente no se lo merecía. Y era porque Guardiola confiaba en él. Guardiola tendrá defectos con ciertos jugadores, pero un mal hombre no es, en el sentido que te daba confianza. Les recuerdo, esta temporada comenzamos con una alineación o 11 titular con Oscar Bob. Y todos sabíamos que Oscar Bob, o sea, no sé hablar, Oscar Bob, mal jugador no es, pero que evidentemente tú lo comparé con el resto del equipo, estaba bastante alejado. Confió en Savinho, confió en Rico Lewis. O sea, te das cuenta ahí que Savinho tenía chances, pero que simplemente no la supo aprovechar o simple y llanamente le quedó bastante grande esta liga. Ese es el tema. No tanto el, no, pero es que no dieron oportunidades, porque oportunidades hubieron. Les recuerdo el famoso partido contra el Real Madrid. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que ese día cuando vimos oncena titular, Savinho, Moreira, o sea, Sabio Moreira es como, viejo, todos nos queríamos cortar la cabeza. Yo me acuerdo inclusive de la reacción. Todos nos queríamos cortar la cabeza porque vamos a ser honestos. Vamos a ser recontra honestos. Sabiño no merecía ser titular y bueno, tampoco, ojo, no estoy diciendo que por su culpa perdimos ese famoso partido 3-0 contra el Real Madrid. No, no tiene nada que ver. Pero sí, igual es como un, no sé, son esa clase de cosas a las cuales uno dice, y bueno, esto para que se den una idea de, para así decirlo, que tan poco evaluado estaba Sabiño en ese entonces, que era como viejo, no pongas a Sabiño, es tener uno menos en cancha, para que se hagan una idea. Y en ese sentido, ya para finalizar con este video, que tampoco quería hacerlo tan extenso, pero que
daba para hablar, la verdad. Y también sacar un poco mis conclusiones personales sobre el jugador, que creo que he dado bastante claro a entender que de mi consideración no era personalmente, sobre todo porque vino en un mercado en el cual sentía yo que el Manchester City creo que no necesitaba tantos atacantes, sino yo que sé, un buen mediocampo, el famoso reemplazo para Rodri, que literalmente desde la temporada 2020, cuando finalizó la temporada de triplete, como que hacía falta, bueno, desde antes en realidad, pero esa temporada en particular hacía falta más que un reemplazo, un buen sustituto para Rodri. Y traer un atacante se me hizo. Yo en su momento lo dije, obviamente en ese momento no grababa videos, pero sí decía. Yo creo que aquí Manchester City pecó un poco de. Bueno, vamos a aprovechar que Savinho es parte de Girona, que es parte del City Group y que puedo, por así decirlo, como acceder fácilmente a él, por así decirlo, ¿no? Pero vamos a ser realistas, la verdad es que no ha convenido lo más mínimo su fichaje. Ojo, tampoco estoy diciendo que es un desperdicio, pero sí es como. No sé. Sinceramente, no ha sido un fichaje. No digo que ha fracasado, pero sí que claramente no ha funcionado. Para mí, fracasar y no funcionar son cosas distintas. Por ejemplo, yo te digo que, y te lo digo así en términos completamente sinceros, y miren que a mí Omar Marmoush me gusta caleta, pero un ejemplo, Omar Marmoush, perdón. En términos generales, por ahora ha sido un fichaje que por ahora no ha funcionado tampoco. No ha funcionado porque, claro, se gastó una buena cantidad de dinero por él y si bien ha hecho bastantes goles o algunos goles por ahí, no es que, yo que sé, su impacto haya sido inmediato, claramente no, pero no por ello ha sido un fracaso. Lo mismo aquí con Savinho. No, tampoco se gastó mucha plata por él, pero sus estadísticas, por ahí nomás. Para mí fracaso hubiera sido que, yo qué sé, directamente estuviera, pero congeladísimo, como en su momento lo estuvo Rico Lewis, que llegaba, no sé si se acuerdan, que literalmente hubo una época, o sea, un par de meses esta temporada en la cual Rico Lewis ni siquiera aparecía como opción en la banca. Pero bueno, ahora sí, y ahora sí, de verdad, para finalizar, perdón por tanto palabreo. Si Tottenham, o sea, Savinho probablemente deje Manchester City, no sabría decirles, pero todo apunta, o sea, por lo que he leído, todo apunta que sí, y sobre todo, y como decía, para su carrera le beneficiaría bastante un nuevo cambio de aires, ya sea en la misma liga, pero en otro equipo, o en otra liga europea. Y pues bien, ese ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, escribir un comentario acerca si ustedes personalmente les gustaría que Savinho abandonase este barco de Manchester City o le darían una oportunidad más o lo dejarían como aunque sea opción de cambio para el ataque. Eso y mucho más me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios que en este canal se encuentra habilitado. Y pues bien, sin nada más que decir, espero todos y todas tengan una excelente tarde. Chao, chao.